bienvenidos una vez más a nuestro servicio dominical de Centro Cristiano El Conquistador. Y bueno, mientras más hermanos empiecen a conectar, ¿qué les parece si nos podemos dejar unos saludos aquí en el chat en vivo que tenemos domingo a domingo, donde también podemos convivir entre nosotros en este día? Y bueno, ¿ya están listos, ya con todo preparado para poder recibir lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy? Si no, pues es momento de ir a llamar a la familia, preparar su Biblia, todo lo necesario para que podamos recibir lo que Dios tiene para nosotros y que va a ser muy especial. Y bueno, ¿qué les parece si iniciamos con nuestro servicio? Agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Tu nombre levantaré, me deleito en alabarte. Agradezco que en mi vida estés y que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré, tu nombre levantaré. Me deleito en alabarte. Agradezco que en mi vida estés y que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré, tu nombre levantaré, tu nombre levantaré, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré, tu nombre levantaré, tu nombre levantaré, tu nombre levantaré. Contracorriente, caminamos en sentido diferente de las manecillas de este mundo loco que no sabe, que no entiende cuál es nuestro motor. Contracorriente, con las manos extendidas y en la mente la
la palabra que nos viene a dar cordura, para otros locura, la palabra de amor. Sigue adelante, que Jesús sostiene tu andar. Sigue adelante, aunque te llamen loco de atar. Y sigue contracorriente, que tu corazón no está equivocado. Continúa con la mano en el arado, el corazón valiente, y nunca mires atrás. Contracorriente, caminamos en sentido diferente de las manecillas de este mundo loco, que no sabe, que no entiende cuál es nuestro motor. Contracorriente, con las manos extendidas en la mente, la palabra que nos viene a dar cordura, para otros locura, la palabra de amor. Sigue adelante, que Jesús sostiene tu andar. Sigue adelante, aunque te llamen loco de atar. Sigue contracorriente, que tu corazón no está equivocado. Continúa con la mano en el arado, el corazón valiente, y nunca mires atrás. Y nunca mires atrás, que Jesús sostiene tu andar. En el siglo VI a.C., el pueblo judío fue desterrado de sus tierras. El Señor había decretado una sentencia que fue llevada a cabo por Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Los libros Segunda de Reyes, Segunda de Crónicas y Jeremías nos cuentan estos sucesos con bastantes detalles. Después de varias intervenciones y deportaciones, el 14 de agosto del año 586 a.C., llegó a Jerusalén el capitán de la guardia y funcionario del rey Nabucodonosor, Nabuzaradán, con su ejército. Quemó por completo el templo del Señor, el palacio real y todas las casas de Jerusalén. Destruyó todos los edificios importantes de la ciudad y derribó por completo las murallas de Jerusalén. Los pocos sobrevivientes fueron desterrados a Babilonia. Todo esto ocurrió por causa de la profunda e insistente conducta de pecado y desmoralización del pueblo judío. Aquellas palabras que a veces escuchamos regularmente de Jeremías que dicen: pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Estas palabras son precisamente parte de una carta que Jeremías escribe a los deportados en Babilonia. Es interesante notar que en medio de este castigo y dura disciplina de parte de Dios con su pueblo, Él les da estas palabras, pues a pesar del fuerte castigo, Israel era objeto del amor de Dios. El pueblo judío estuvo en el exilio por 70 años, hasta que se cumplió el tiempo establecido por Dios. Esta es una manera muy resumida de contar
la historia, que ustedes la pueden encontrar en Segunda de Crónicas, Segunda de Reyes, con muchos detalles en Jeremías. Y hay muchas cosas que se pueden aprender de todos estos acontecimientos, y una de ellas es que nada ni nadie pudo detener la sentencia que Dios quiso llevar a cabo, y nada ni nadie pudo detener el bien que Dios quiso llevar a cabo. Ni los esfuerzos militares, ni los esfuerzos políticos, ni el ánimo que intentaron darse a sí mismos, ni los tantos oráculos religiosos sirvieron de algo. Había un solo camino, era el camino del arrepentimiento y el cambio de conducta, pero no lo quisieron tomar e intentaron toda clase de esfuerzos sin resultados. Por otra parte, cuando se cumplieron los 70 años, Dios quiso bendecir al pueblo judío. Y Dios movió el corazón de los reyes persas para que pudieran regresar a sus tierras y reedificar el templo, las murallas y la ciudad en general. Hubieron muchos intentos para detener esta obra, pero nada ni nadie pudo detener el bien que Dios había propuesto para su pueblo. Vamos a continuar con la historia en el libro de Esdras, en el capítulo 1. Esto es a los 70 años del cumplimiento del exilio. Dice Esdras, capítulo 1. En el primer año de Ciro, rey de Persia, el Señor cumplió la profecía que había dado por medio de Jeremías. Movió el corazón de Ciro a poner por escrito el siguiente edicto y enviarlo a todo el reino. Esto dice Ciro, rey de Persia: el Señor, Dios del cielo, me ha dado todos los reinos de la tierra. Era un imperio bastante extenso. Me encargó construirle un templo en Jerusalén, que está en Judá. Cualquiera que pertenezca a su pueblo puede ir a Jerusalén de Judá para reconstruir el templo del Señor, Dios de Israel, quien vive en Jerusalén, y que su Dios esté con ustedes. En el lugar que se encuentre este remanente judío, que sus vecinos los ayuden con los gastos, dándoles plata y oro, provisiones para el viaje y animales, como también una ofrenda voluntaria para el templo de Dios en Jerusalén. Aquí vemos cómo dice literalmente Esdras, vemos cómo Dios movió el corazón de Ciro para escribir estas palabras, para dar este dictamen a todo el pueblo, a toda la extensión del territorio. Hubieron varios grupos de regreso a Judá. En el primero regresaron cerca de 50.000 judíos, y uno de los líderes importantes de este primer grupo fue Zorobabel. La reconstrucción de Jerusalén fue llevada a cabo en varias etapas y se extendió durante varios años, pero este primer grupo se encargó de la reconstrucción del templo. En el segundo año de la llegada a Jerusalén, comenzaron la reconstrucción del templo. Fue un gran despliegue. Transportaron troncos de cedro desde las montañas del Líbano hasta Jope, haciéndolos flotar a lo largo de la costa del mar Mediterráneo. Contrataron albañiles, carpinteros. La fuerza laboral estaba formada por todos los que habían regresado del destierro. Pronto los habitantes del lugar, enemigos del pueblo judío, intentaron desalentarlos e intimidarlos. Sobornaron a algunos funcionarios para que actuaran en contra y frustraran sus planes. Esta situación de hostigamiento
Continuó durante todo el reinado de Ciro, el rey persa, y duró hasta que Darío subió al trono de Persia. Eso está en Esdras, capítulo 4, verso 5. Años más tarde, estos enemigos del pueblo judío enviaron cartas con acusaciones contra el pueblo judío al rey Jerjes y tiempo después al rey Artajerjes. Y por un tiempo lograron detener la obra. El rey Artajerjes envió una carta prohibiendo la reconstrucción. Y esta carta la pueden encontrar y ver con más detalle toda la historia en el libro de Esdras. En Esdras, capítulo 4, verso 23, dice: Cuando Rehum, Simsai, el gobernador y el secretario de la corte y sus colegas oyeron la lectura de esa carta del rey Artajerjes, se fueron deprisa a Jerusalén. Estos eran los enemigos que habían enviado la carta al rey con acusaciones. Entonces ellos, con una demostración de fuerza, obligaron a los judíos a abandonar la construcción. Por lo tanto, se detuvo la obra del templo de Dios en Jerusalén y quedó suspendida hasta el segundo año del reinado de Darío, rey de Persia. Podemos imaginarnos la tristeza, la conmoción y la frustración de no poder continuar la construcción. Ahí el libro de Esdras nos cuenta que cuando echaron los cimientos, la primera etapa de la construcción, fue una emoción sumamente grande. Dentro de los desterrados se encontraban ahí algunos judíos que vieron el primer templo en esplendor, y al momento de ver que el templo se estaba reconstruyendo, hubieron llantos, alegría, la gente gritaba y dice, ahí cuenta la historia que se oía un clamor con mucha fuerza a la distancia, pero de pronto la obra se detiene. No pudieron continuar debido a estas intervenciones de los enemigos y esta carta de parte del rey Artajerjes. Después de un tiempo, el remanente judío se acostumbró a esta situación y se dedicaron a sus asuntos particulares, personales, a sus casas, sus familias, a su trabajo, dejando de lado todo lo referente a la reconstrucción del templo. Lo habían olvidado de alguna manera. Hasta el 29 de agosto del segundo año del reinado del rey Darío. Esto es aproximadamente en el año 520 a.C. El Señor dio un mensaje por medio del profeta Ageo a Zorobabel. Recuerdan que Zorobabel era uno de los líderes importantes de este primer grupo. Era gobernador de Judá, Zorobabel, y este mensaje también iba para Yeshua, el sumo sacerdote. Pueden encontrar este mensaje completo en el libro de Ageo, en el capítulo 1. Yo solamente voy a dar lectura a una pequeña sección. Ageo les da una exhortación y les dice luego en el verso 8 del capítulo 1: vayan ahora a los montes y traigan madera y reconstruyan mi casa. Zorobabel, Yeshua y todo el remanente del pueblo de Dios comenzaron a obedecer el mensaje. Luego nos sigue contando Ageo en el verso 14 del primer capítulo. Entonces el Señor despertó el entusiasmo de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y de Yeshua, hijo de Jehosadac, el sumo sacerdote, y de todo el remanente del pueblo de Dios. Comenzaron a trabajar en la casa de su Dios
el Señor de los ejércitos celestiales, el 21 de septiembre del segundo año del reinado del rey Darío. Aquí hay unas cosas muy interesantes para notar, porque quien mueve el corazón para que los judíos pudieran regresar a sus tierras es Dios. Dios mueve el corazón de Ciro, y en esta ocasión es Dios quien despierta el ánimo, dice acá, el entusiasmo de los líderes de esta remanente y de todo el remanente. Es el Señor actuando en ellos. Pronto, los líderes de otras regiones se hicieron presentes para intentar impedir nuevamente la construcción y enviaron una carta al rey Darío, la cual se encuentra registrada en el libro de Esdras, capítulo 5. Podemos pensar en la preocupación natural por parte de Zorobabel y los líderes judíos por estos esfuerzos nuevamente para detener la construcción. Podemos imaginarnos, la historia de alguna manera se repite, ellos empiezan a construir y otra vez aparecen estos ataques y estas maneras de impedir la reconstrucción. Temor pudo haber surgido en el corazón de los líderes de Zorobabel, de los líderes y del pueblo. Tal vez estaban haciendo algunos cálculos para ver de qué manera se pudieran enfrentarse a los enemigos. Y recordemos que era un pueblo pequeño que estaban reconstruyendo su vida en su espacio. No contaban, podemos suponer, con lo necesario para hacer frente. Y aquí es donde aparecen unas palabras sumamente importantes y reveladoras en el desarrollo de la historia. Están registradas en el libro de Zacarías. Dentro del remanente hay dos profetas, uno es Ageo y el otro es Zacarías, que se encuentran con el remanente judío, y ellos reciben estos mensajes de parte de Dios. Ya leíamos el que venía de parte de Ageo, que Dios mueve el corazón de Ageo para reavivar nuevamente ese deseo de la reconstrucción y le da dirección al pueblo para que empiece nuevamente a reconstruir. Y acá está un segundo mensaje, otro mensaje de Zacarías, que se encuentra en el capítulo 4, verso 6. Recordemos que están los enemigos que tratan de impedir nuevamente. Zorobabel es el líder y podemos imaginarnos el temor y la preocupación que estaba experimentando junto con los demás líderes y el pueblo. Y aquí vienen estas palabras tan importantes para entender no solamente el desarrollo de esta historia, sino de la historia en general y también de nuestra historia y cómo se continuará desarrollando la historia. Dice Zacarías, capítulo 4, verso 6. El Señor dice a Zorobabel: no es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Nada impedirá el camino de Zorobabel, ni siquiera una montaña gigantesca, pues se convertirá en llanura delante de él. Y cuando Zorobabel coloque la última piedra del templo en su lugar, la gente gritará: Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. Después recibí otro mensaje del Señor. Zorobabel es quien colocó los cimientos de este templo y él los terminará. Así ustedes sabrán que el Señor de los ejércitos celestiales me envió. Estas palabras son sumamente importantes. No es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice
el Señor. La verdadera obra de Dios puede ser hecha solamente por el poder de Dios. No es por fuerza o poder humano, sino solamente por el Espíritu de Dios. Era necesario el poder de Dios para vencer todas las barreras físicas, espirituales y políticas. Solamente la acción divina puede cumplir el plan de Dios y escoge la instrumentalidad humana. Aquí podemos pensar para nosotros, somos instrumentos dispuestos. Luego en ese mensaje de Zacarías a Zorobabel dice, nada impedirá el camino de Zorobabel, ni siquiera una montaña gigantesca. La montaña es una metáfora para referirse a los obstáculos que pudieran presentarse para impedir la reconstrucción del templo, ya sean obstáculos físicos, personales, espirituales, o la oposición de los enemigos, o la apatía judía. Zorobabel no necesita desanimarse a causa de cualquier incapacidad o debilidad, ya sea propia o del pueblo, porque la obra ha de ser efectuada por el Espíritu de Dios. La debilidad del hombre no es obstáculo para Dios. Él puede salvar, ya sea con muchos o con pocos, o con los que no tienen poder. Recordemos las palabras del apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 3, verso 5. Dice Pablo, no es que pensemos que estamos capacitados para hacer algo por nuestra propia cuenta. Nuestra aptitud proviene de Dios. Él nos capacita para que seamos ministros de su nuevo pacto. No es por el poder ni por la fuerza humana en que las cosas podrán llevarse a cabo, sino por el Espíritu de Dios. Son insuficientes nuestros recursos humanos. No nos alcanzan nuestras propias fuerzas. Es necesaria la intervención del Espíritu Santo. Es solo a través de su Espíritu que podremos llevar a cabo la obra del Señor. Como iglesia, como familias, como individuos, como ministerios. No es nuestra fuerza, no es nuestra capacidad. Es a través del poder de Dios mismo. Es a través de su Espíritu Santo. Dios nos ha provisto de su Espíritu para poder atravesar todo tipo de obstáculos. Solos no podemos, pero Él nos capacita. Él nos anima. Él nos da la valentía. Él nos da el coraje. Él nos da las fuerzas para continuar. No es en nuestras fuerzas, sino por el Espíritu de Dios. Y la pregunta acá sería, ¿hay disposición en nosotros para trabajar con Dios en lo que Él está haciendo, en lo que su Espíritu está moviendo
en los corazones, en nuestros corazones, hay esa disposición para seguir su dirección, para fluir con Él, para trabajar y actuar en Él, con Él y para Él. Al igual que Zorobabel, todos tenemos una tarea o tareas que realizar en esta vida. Si estamos vivos, hay trabajo que hacer. Hay propósitos divinos para llevar a cabo en diferentes áreas de nuestra vida, en la parte familiar, en el trabajo, en la iglesia, en lo social, etc. Hay responsabilidades que debemos continuar cumpliendo y tal vez hay tareas muy especiales para realizar, a las cuales Dios esté llamando a muchos de ustedes, mis hermanos. Todo esto, que sea en sus fuerzas, por su espíritu, bajo su guianza. Los que trataron de impedir la construcción y enviaron la carta al rey Darío fueron Tatnai, quien era el gobernador de una provincia, y Setar-Boznai, junto con otros funcionarios. El rey Darío recibió la carta e hizo una investigación al respecto y les envió el siguiente mensaje que está registrado en Esdras, capítulo 6, verso 6. Dice así: Entonces el rey Darío envió el siguiente mensaje. Por consiguiente, Tatnai, gobernador de la provincia situada al occidente del río Éufrates, y Setar-Boznai, junto con sus colegas y otros funcionarios del occidente del río Éufrates, manténganse bien lejos de allí. No estorben la construcción del templo de Dios. Dejen que se reconstruya en su sitio original y no le pongan trabas al trabajo del gobernador de Judá ni al de los ancianos de los judíos. Además, por la presente, decreto que ustedes tendrán que ayudar a esos ancianos de los judíos mientras reconstruyan el templo de Dios. Ustedes tienen que pagar el costo total de la obra sin demora, con los impuestos que se recaudan en la provincia situada al occidente del río Éufrates, a fin de que la construcción no se interrumpa. La carta continúa y pueden leerla completa después, pero les agrega más obligaciones y les da una advertencia de que a los que no cumplan con este decreto serán severamente castigados. Como se dice popularmente, les salió el tiro por la culata. Y vaya que sí. Dice, esta es la reacción de los enemigos. Esdras capítulo 6, verso 13 dice: Tatnai, el gobernador de la provincia situada al occidente del río Éufrates, y Setar-Boznai, junto con sus colegas, acataron enseguida el mandato del rey Darío. Así que los ancianos de los judíos continuaron la obra y fueron muy animados por la predicación de Ageo y Zacarías, hijo de Ido. Por fin, el templo quedó terminado, como lo había ordenado el Dios de Israel y decretado Ciro, Darío y Artajerjes, reyes de Persia. La construcción del templo se completó el 12 de marzo durante el 6º año del reinado de Darío. A través de esta historia podemos ver
cómo los propósitos de Dios son llevados a cabo a través de su Espíritu y que la participación humana es insuficiente por sí sola, pero que dirigida por Dios es capaz de lograr el propósito divino. Entonces, hermanos, recordemos estas palabras tan claves e importantes. No es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor. Que todas las cosas que se encuentran a nuestro alrededor, que debemos de alguna manera superar, que todo tipo de obstáculos podamos atravesarlos tomados de la mano del Señor, siguiendo su dirección, cumpliendo con nuestra parte. Porque el permitir que el Espíritu de Dios obre en estas situaciones, permitir que se manifieste el amor que Dios ha puesto en nosotros, el perdón que Dios nos ha dado, que lo podamos dar también a los demás, es la obediencia a Cristo, es nuestra actitud ante las situaciones. Permitamos que Cristo, su Espíritu, que nuestro Dios nos anime, nos fortalezca, porque de Él vienen nuestras fuerzas para seguir adelante, con el Espíritu Santo de Dios. Tengámoslo presente siempre en nuestro corazón y avancemos y continuemos de esa manera, sosteniéndonos de Él, actuando en Él y para Él. Que el Señor los bendiga. Hermanos, pues hemos llegado al final de nuestra transmisión del día de hoy. No se vayan sin antes darle una checada a todos los anuncios que tenemos para ustedes, porque viene información muy importante acerca de los grupos de estudio que tenemos durante la semana y también los fines de semana, que están muy buenos los temas. Entonces, no pierdan detalle y anoten los números para poder comunicarse y anotarse en los grupos. Y bueno, en este día les queremos enviar un gran abrazo, los queremos mucho, los extrañamos mucho. No olvidemos seguir cuidándonos mucho ante esta pandemia, no bajar la guardia y sobre todo les deseamos que tengan una semana muy bendecida. Nos vemos hasta el siguiente domingo.